Tú sabías a lo que venías. Las palabras salen de sus labios con la misma ligereza con que se exhala el humo de un cigarro a medianoche. Aún así, cada sílaba me taladra los oídos, como si me las estuviera escupiendo dentro de la boca. Siento un sabor amargo, que no es otro que el residuo de whisky en mis labios. Y a la vez, el calor del trago se me hace nudo en el pecho. Estoy ahí, delante de ella, un vaso en la mano, una pregunta en la mirada y el pulso frío. Desde cuando mi vida se volvió este sinsentido, el momento en que la escucho pronunciar esa sentencia, con tono de reproche envuelto en lástima. Trago saliva y pruebo el leve cosquilleo del alcohol en la comisura de los labios. Tengo la impresión de que la habitación gira. O tal vez sea yo el que está dando vueltas en un mismo sitio. No sé qué decir. Por dentro, mi cabeza repite su frase como un eco infinito: tú sabías a lo que venías. La observo. Asterisco asterisco Elena asterisco asterisco, mi esposa. Esa mujer que una vez amé con una claridad y certeza que hoy se ha convertido en penumbra. Se mantiene con los brazos cruzados. El cabello semi-recogido, unas ondulaciones que caen sobre sus hombros. Lleva aún la blusa de seda que la vi ponerse esta mañana antes de salir de casa, y sin embargo, todo en ella me resulta ajeno. Pese a que conozco cada curva de su cuerpo, cada gesto, cada cambio de humor, ahora se me antoja tan distante como si fuera de hielo. Me pregunta algo y no registro las palabras. Tal vez me está pidiendo que hable, que explique, que repita mis motivos. No lo sé. Mis oídos apenas captan el murmullo. Todo se siente reducido a ese retumbar interno. El arrepentimiento y la culpa me presionan el pecho, como si alguien me aplastara con un puño invisible. Culpa porque, no sabría decir de qué exactamente. Tal vez de no haber sido suficiente, tal vez por no haberla escuchado. Tal vez de no haberla valorado. Siento un engaño difuso, a veces pienso que me he fallado a mí mismo más de lo que ella lo ha hecho. Pero no. No me adelanto. Todavía no entiendes cómo se llegó a esta escena. Permíteme retroceder unas cuantas horas, o mejor dicho, algunas semanas, porque la semilla de esta destrucción se plantó hace tiempo, aun cuando yo no quería verlo. Todo empezó como esas historias que uno oye de labios ajenos y jamás piensa vivir en carne propia. Mi nombre es asterisco asterisco Héctor Gallardo asterisco asterisco. Tengo 47 años, aunque a ratos siento que rebaso los 60. Últimamente me descubro canas por doquier, en las sienes y en los recuerdos. Trabajé duro toda mi vida como analista financiero, un puesto con cierto prestigio que me da ingresos suficientes para cubrir nuestras necesidades y algún que otro antojo. Creía que lo tenía todo bajo control. Mi rutina era monolítica: revisar reportes, planificar estrategias y regresar a casa para cenar con mi esposa. Era un hombre normal, con aspiraciones normales. Hasta que empecé a sentir algo distinto, una especie de grieta interior que se fue haciendo más grande cada día. Por entonces, me dio por coleccionar relojes antiguos. Si estaban rotos, mejor. Me obsesioné con juntarlos, limpiarles el polvo y tratar de arreglarlos. Me conmovían esos objetos abandonados, con piezas faltantes, cristales rotos, manecillas dobladas. Era como rescatar algo roto que merecía otra oportunidad. Los encontraba en rastrillos, ventas de garaje o, a veces, en la basura. Me los llevaba a casa, los acomodaba en un estante que compré exclusivamente para ellos, y allí los dejaba. De vez en cuando, me atrevía a quitar la tapa y a enredarme entre engranes diminutos que no entendía del todo, pero cuyo funcionamiento quería restaurar. Nadie me había enseñado a repararlo realmente, lo hacía a base de ensayo y error, como quien busca un alivio en el silencio. Era casi terapéutico. Elena, mi esposa, al principio se burlaba. Decía que era un pasatiempo extraño, aunque al rato yo la sorprendía contemplando alguno de mis relojes con una mezcla de curiosidad y ternura. Me preguntaba para qué quería un objeto que no funcionaba y yo siempre le respondía lo mismo: no se rompió por elección propia. Y me quedaba callado. Era mi forma de describir lo que sentía por dentro, tal vez yo también me iba agrietando sin haberlo elegido. Sin embargo, en ese entonces no pensaba que esa fisura crecería hasta quebrarme en 1000 pedazos. Digo que todo empezó con un envío equivocado, con un detalle tan tonto que hubiese podido ser una anécdota graciosa. Un día, estando en casa, recibo un paquete cuyo remitente no reconocí.
El nombre estaba dirigido a Marco Estevez. El apellido, si me sonaba, hacía poco había escuchado a Elena mencionar a un tal Marco, cuando hablaba de sus clases de defensa personal, o algo por el estilo. Es mi instructor, decía ella, con un brillo extraño en los ojos, ese que yo había decidido ignorar para no volverme loco. Abrí el paquete por error, sin verificar el destinatario, y encontré un cuchillo japonés, impecable, de hoja fina, con incrustaciones que me parecieron hermosas y siniestras a la vez. Un regalo para su alumna, rezaba una tarjeta diminuta. Me quedé de piedra. Reconocí la letra y la firma, con aprecio, M. M de Marco. En el mismo paquete, venía una dirección, la nuestra. Pero la persona que lo traía era un repartidor que se equivocó al entregar. Era evidente que ese paquete estaba destinado a Elena. O quizás a la casa de él, no lo sé. Asterisco asterisco ella asterisco asterisco, mi esposa, estaba a sus anchas con Marco, el instructor. Al parecer, él la visitaba, comía mi pan, se reía de mis costumbres, y yo, ingenuo, seguía sin hacer preguntas incómodas. En ese instante, al leer regalo para mi alumna entendí que algo no encajaba, pero no supe reaccionar. Me quedé allí, con la caja en las manos, sintiendo que el mundo se detenía, como si fueran las 12 en punto y mis relojes repicaran en señal de desastre. ¿Qué significa esto? Recuerdo preguntarle aquella noche, mostrando el cuchillo. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y rabia mal disimulada, como si yo hubiese violado su intimidad. No lo sé. Debe ser un error. Quizá quiso enviármelo como presente por las clases. Es un detalle, nada más. ¿Por qué vendría a la casa a nombre de él, entonces? Insistí. No empieces, Héctor. Ella alzó la voz. Algo dentro de mí ardió. Sentí una oleada de inseguridad, mezclada con celos. Pero no hice una escena. Ni siquiera levanté el tono. En su lugar, me quité el anillo de matrimonio con la misma lentitud con que uno se arranca una costra que duele, y lo dejé en el lavabo del baño, al lado del jabón. Ella lo vio, abrió la boca para protestar, pero yo me di media vuelta y fui a encerrarme en mi estudio. Me quedé toda la noche despierto, sin tocarla, sin responderle nada más. Al amanecer, ella había llorado, tenía los ojos hinchados, la respiración temblorosa. Intentó abrazarme, pero algo en mi pecho se había congelado, e irónicamente era yo quien sentía culpa, como si haber descubierto aquello fuera mi falla, no la de ella. En una rabieta silenciosa, me hice la prueba de ADN. No para confirmar paternidad ni nada de eso, Dios sabe que no tenemos hijos, sino para preguntarme quién era yo, para encontrar un ancla, una identidad. Aquel fue un impulso absurdo, pero en esos días me sentía un forastero en mi propia vida. Tomé esa muestra de saliva, la envié a un laboratorio en línea y esperé el resultado. Como si esa información pudiera decirme en qué momento empecé a dejar de ser el hombre que ella necesitaba. La verdad, no tenía sentido, pero en esos días nada lo tenía para mí. Elena lloró, se retorció de dolor o de confusión, me preguntó si me estaba volviendo loco. Quiso explicar algo, pero no la escuché. Mi mente andaba a 1000 por hora, mientras mi rostro permanecía frío como el mármol. Me encontraba poniendo cada reloj en su sitio, acomodando las fotografías de la familia, mis padres, mi hermano mayor, guardando cartas antiguas en un cajón, todo con un automatismo ausente. Veía sus ojos enrojecidos, la manera en que tiraba de mi manga, rogándome que habláramos, pero mi garganta estaba cerrada. No tenía nada que decir, nada que exigir. A veces, la peor tortura para quien te engaña es la indiferencia. O la apariencia de indiferencia, porque por dentro me estaba consumiendo. Hubo una pausa en la sucesión de hechos. Nos movíamos por la casa como extraños, cada uno haciendo su rutina. Yo me marchaba temprano, regresaba tarde. Ella se quedaba en silencio o trataba de buscar mi mirada. Pasaron unos días hasta que decidí tomar una determinación. Le dije, viajo a Virginia, mi madre está enferma. Esa fue mi coartada. Hice la maleta, fingí una llamada, le di un beso en la frente. Observar su alivio, su ligero suspiro cuando salí por la puerta, me dolió más que todos los golpes que pude haber recibido en mi vida. En su cara estaba la sonrisa contenida que decía, menos mal, así podré ver a Marco en paz.
Conduje un par de kilómetros y luego estacioné en un lugar discreto. Apagué el motor, silencié el teléfono, y me quedé ahí, sentado en el asiento del auto, vigilando. No sé qué buscaba, una prueba, tal vez. Algo que confirmara mis sospechas o que me liberara de la duda. Los días transcurrieron pesados, 3 noches eternas. Yo dormía recostado en el asiento con el chaquetón encima, comía sándwiches rancios de una gasolinera cercana y rezaba para que nadie notara mi presencia. Sentía que vivía en un limbo, con la mente llena de suposiciones. La tercera noche, casi a las 11, escuché el sonido del WhatsApp en el teléfono de Elena. Lo reconocí porque lo vi a través de la ventana. Observaba la luz de su dormitorio encendida, y la silueta de mi esposa moviéndose de un lado a otro. De pronto, ella reprodujo un mensaje de voz. Lo escuché también, porque conecté mi celular con un micrófono que había puesto en la casa. No pretendo justificarlo, pero la desesperación nos lleva a cometer actos estúpidos y desesperados. Y ahí estaba su voz, la voz de *Marco *, aún siento tus manos. Me atravesó la piel como un cuchillo. El tono con el que lo decía era inconfundible, un gemido entrecortado de deseo, con un erotismo que me provocó náuseas. Imaginé de inmediato a Elena junto a él, su respiración agitada, ese tipo de encuentros donde la ropa se hace a un lado con la prisa de un incendio. En mi mente emergió una imagen, ella y él en aquel dojo, o quizás en alguna cama ajena, su piel morena contra la de ella, y sus labios rozando su cuello. La imaginé con la blusa desabotonada, recibiendo las caricias de él con ese temblor que solía ser mío. Y recordé una noche, hacía apenas un par de semanas, cuando yo me encontraba todavía en la sala, repasando unos estados financieros, y escuché un leve jadeo provenir del teléfono de Elena. Me dijo que era un vídeo de ejercicio que le había mandado su instructor para motivarla a entrenar. Fui un completo iluso. Aquella vez preferí no indagar para no romper la frágil calma. Ahora, de golpe, todas las piezas encajaban. Ella, en el interior de la casa, se lleva la mano a la boca y exclama algo. Tiene los ojos muy abiertos, tal vez en pánico. Me imagino su respiración, su espalda pegada a la pared, su celular vibrando en la mano. Corre a la ventana y veo que escudriña la calle, probablemente temiendo que yo no estuviera tan lejos. Desde mi auto, me quedo inmóvil. Un latido espeso de rabia y desolación me sacude el pecho, pero mis manos siguen quietas en el volante. Después de un rato, decido salir y acercarme sigilosamente a la puerta. Meto la llave con cuidado en la cerradura y entro como un fantasma que vuelve a casa. Ella está paralizada, sosteniendo el teléfono. Cuando me ve, lanza un grito ahogado. Esa mirada suya se contrae en una mezcla de terror y vergüenza. «Héctor», exclama. No tengo ganas de gritar. Ni la energía para ello. Mudo, cierro la puerta a mis espaldas. Piso la sala con pasos lentos, observando la misma casa en la que hemos compartido tantas cenas, tantos abrazos, tantas horas muertas. Pienso en la ironía de que esta sea la última noche que pise este lugar como esposo. Me quedo frente a ella sin pronunciar palabra. Déjame explicarte, susurra, agitándose. Se tropieza con la alfombra al intentar acercarse a mí, se sujeta del respaldo del sofá. Me mira con súplica. No fue así, no es lo que piensas, murmura, mientras el teléfono reproduce en bucle el audio de aquel hombre. Aún siento tus manos. Apago el dispositivo. La habitación se inunda de un silencio tan denso que se podría cortar con el mismo cuchillo japonés. ¿Qué siento yo? Ni lo sé. Una parte de mí quisiera romper algo, destrozar el espejo, partir la mesa en dos. Y otra parte más profunda se sumerge en un pozo de calma enferma, como si yo no fuera quien vive esta escena. Como si únicamente lo estuviera contemplando desde fuera, igual que veo los relojes inservibles que colecciono. Un recuerdo irracional salta a mi cabeza, la vez en que, siendo niño, encontré a mi padre llorando a escondidas cuando perdió el empleo. Lo contemplé desde el umbral y pensé que los hombres no debíamos llorar, que eso nos hacía débiles. Ahora comprendo que llorar no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Sin embargo, no lloro. No me sale una sola lágrima. Estoy roto, pero roto por dentro. Conservo esa frialdad exterior y me muevo hacia la cocina.
Pongo el cuchillo japonés sobre la encimera. Elena se acerca con cautela. Me tiende la mano, intenta rozar la mía. Yo aparto los dedos. Su desesperación aumenta. Se lanza a mi cuello, temblorosa. Me habla con un hilo de voz, asterisco asterisco, lo siento, Héctor, lo siento, por favor, déjame explicarte. No quería que, esto, asterisco asterisco, y mientras me suplica, me doy cuenta de que algo en mí se ha quebrado para siempre. Aún así, me corro a un lado. Mi respiración se mantiene estable, aunque por dentro un vendaval me arrasa. No contesto. Le extiendo las llaves de la casa al hombre que entra tras de mí. Asterisco asterisco marco asterisco asterisco no es. Es otro. Lleva un traje oscuro, un semblante serio, casi condescendiente, y una sonrisa que me revuelve el estómago. Es un actor al que contraté el día anterior, una decisión impulsiva tras una noche de insomnio. No sé de dónde saqué la idea, tal vez de una película mala que vi hace años, pero me pareció el colofón perfecto a mi venganza. Un acto simbólico de la que fue mi última voluntad en este matrimonio. El hombre se acerca a Elena como si la conociera de toda la vida. La abraza por la cintura y le dice con una voz suave, querida, esta casa es nuestra. Te encantará el nuevo sofá que ordené. Ella palidece. Pierde color de golpe. Mira al desconocido y luego me mira a mí, que permanezco estático, con los brazos cruzados. ¿Qué significa esto? Balbucea. Reino un silencio de varios segundos. En su cara noto el pánico de sentirse despojada de todo, de repente. La realidad la atropella. El tiempo se acaba, pienso. El hombre del traje mantiene la sonrisa ladeada. Se pasea por la sala como si fuera su hogar. Toca los libros en el estante, acaricia el respaldo de la silla, y luego vuelve a sujetar a Elena por la cintura. Ella se zafa, intenta correr hacia mí. Héctor, por Dios, ¿has perdido la cabeza? Solloza, y me lanza esa mirada de náufrago que busca un salvavidas. Entonces, sin decir nada, saco un sobre de mi bolsillo y lo deposito sobre la mesa del comedor. Lo abro con un movimiento lento, sacando los papeles de divorcio, que he firmado hace apenas unas horas. Al lado, dejo otra hoja más simple, un pedazo de papel con un mensaje escrito a mano, asterisco asterisco, libre. Sin deuda. Sin sentimientos. Asterisco asterisco, ese es mi epitafio para lo nuestro. Porque la deuda más grande que tenía era con mi propio orgullo, con mi dignidad. Salgo de la casa sin mirar atrás. Elena grita mi nombre, Héctor, no, por favor, hablemos. Pero mis pies siguen avanzando. Permíteme, sin embargo, regresar un poco y contarte cómo fue que descubrí con claridad lo de su amante. Porque, aunque mis sospechas existían, hubo un momento decisivo en que vi algo que dejó de ser un rumor de la conciencia. Hace apenas un par de semanas, Elena me había dicho que iría a casa de una amiga para un encuentro de chicas. Eran cerca de las 7 de la tarde, cuando decidí salir a comprar tabaco y un par de refrescos. Al pasar por la avenida principal de nuestra colonia, me fijé en un auto estacionado frente a un motel discreto. Lo reconocí, era el vehículo de Elena. Me estacioné al otro lado de la calle, sin creer lo que veían mis ojos. Tras un rato, ella salió, junto con asterisco asterisco marco asterisco asterisco. Se besaban con ansia, su mano sobre la cintura de ella, su cuerpo apretado contra el de él. No era un simple contacto. Era un encuentro a medias luces, con la ropa ligeramente desarreglada, la respiración acelerada. Elena se acomodaba la blusa, él se abrochaba el cinturón. La escena me golpeó como un mazo. Mi garganta se cerró, las palmas de mis manos sudaron. Por un segundo pensé en bajar del auto y encarar la situación. Pero me quedé ahí, incapaz de mover un músculo. Vi cómo se despedían con otro beso, noté la complicidad, el fuego de la infidelidad. Y extrañamente, sentí una punzada de culpa por no haber sido yo quien la hiciera sentir así de deseada. Me quedé un buen rato esperando a que ambos se fueran. Luego conduje sin rumbo, apreté los dientes y contuve un par de lágrimas que pugnaban por salir. Fue esa noche cuando comprendí que, aunque me estuviera ahogando, no gritaría ni me desahogaría con nadie. Mi castigo sería tragar ese veneno a solas. No me atrevía a confesar que ya sabía la verdad.
Preferí callar, tal vez por cobardía, tal vez para resguardar esa imagen que tenía de mí mismo como hombre fuerte que no se rompe ante nada. Pensaba en mi padre, en la expresión de sus ojos cuando se tragaba las emociones. Pensaba en la sociedad que nos insiste en no llores, eres hombre. Y, sí, sentía un nudo en la garganta cada maldita noche. Empecé a beber, a refugiarme en mi estudio, a pasar las horas limpiando mis relojes, como si restaurarlos pudiera devolverme algo de la esperanza que se me escapaba. Y pensaba, tú sabías a lo que venías recordando las veces en que Elena, sin decirlo abiertamente, me daba señales de su frustración con mi vida predecible, con mis rutinas cuadriculadas. Pero jamás pensé que se atrevería a cruzar esa línea de la forma más brutal. Así que su frase retumbaba en mí incluso antes de que la pronunciara. Yo sabía muchas cosas, mas prefería la ceguera. Sabías a lo que venías, Héctor. Por eso, cuando me dijo esas mismas palabras aquella noche, luego de todo el drama con el cuchillo japonés y el envío equivocado, sentí que se cerraba el círculo de mi humillación. Ahora bien, la escena en la que la encontré en un momento íntimo, a la que me refiero con la expresión, escena de la infidelidad, sucedió tiempo atrás, mientras yo aún me esforzaba por no creer en lo obvio. Fue en nuestra propia casa, algo que jamás pensé que se atrevería a hacer. Una tarde, cuando regresé temprano del trabajo, la puerta estaba entreabierta y la música sonaba en la sala. Reconocí la melodía, una canción suave de jazz que a Elena siempre le gustó para relajarse. Di un paso al interior y lo primero que vi fueron unas zapatillas de deporte masculinas junto al tapete. Extraño, porque yo no calzaba ese número. Sentí el corazón bombear más fuerte. Avancé, temblando. Me asomé al pasillo y, por la rendija de la puerta, distinguí dos cuerpos entrelazados en el sillón. Era él, **Marco**, sin duda. El torso desnudo, los tatuajes en el brazo, la cicatriz en la ceja. Acariciaba la cintura de mi esposa, que lo miraba con esos ojos chispeantes que yo no veía en ella desde hacía años. La blusa de Elena colgaba de un lado de su hombro, dejando ver su sujetador color vino. Las piernas de ambos estaban enredadas, y se besaban con tal urgencia que me pareció contemplar un incendio. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo, una mezcla de rabia, asco y, peor aún, celos. Y en medio de la escena, un murmullo de placer de ella que se clavó en mi cerebro como un clavo ardiendo. Estuve a punto de irrumpir, de gritar, de romperlo todo. Pero me detuve. No sé de dónde salió la sangre fría. Simplemente, retrocedí, salí de la casa con el sigilo de un ladrón y me fui. Conducí por horas, me detuve en la orilla de la carretera. Vomité la bilis de mi alma y me bebí media botella de whisky, sentado en el capó del auto. Llamé a mi hermano, pero no contestó. Llamé a un viejo amigo de la infancia, y él tampoco respondió. Al final, me quedé a solas, con el teléfono en la mano, con la herida abierta, sin saber a quién recurrir. Supongo que desde ese instante comenzó mi plan, esa idea de la venganza solapada. No iba a matarlos. No iba a golpearlos, ni siquiera iba a encarar la traición de forma directa. Iba a dejar que se cocinara en mi interior, hasta el día de la confrontación final. Mientras yo gestaba en silencio esa actitud helada, Elena continuó fingiendo. Me abrazaba por las noches, a veces intentando reiniciar la pasión entre nosotros. Yo no podía tocarla con el mismo deseo de antes. Mis manos se quedaban inertes sobre sus hombros, mi rostro sin expresión. Aún así, parte de mí se sentía culpable, como si hubiésemos llegado aquí por mi culpa, por descuidarla o encerrarme en mi obsesión con los relojes viejos y el trabajo, descuidando sus ganas de vivir, su necesidad de adrenalina. Ese hombre que la hacía vibrar parecía tan distinto a mí, atlético, joven, seguro, impulsivo. Yo me transformé en un viejo prematuro, con los hombros cargados de responsabilidades y ninguna alegría. Sé que puede sonar patético, pero no la odiaba. Ni siquiera odiaba al otro. Simplemente me odiaba a mí mismo por no saber cómo rescatar esa llama que alguna vez nos iluminó. Y ese odio hacia mí se volcó en frialdad, en decisiones drásticas, como no volver a usar mi anillo. Lo dejé aquella noche en el baño, y allí se quedó. Elena lo mantenía sobre la repisa, esperando que un día lo reclamara, pero no lo hice. La gota final fue aquella conversación de WhatsApp que escuché desde mi auto aparcado en la calle, esa voz ronca que decía, aún siento tus manos. Y yo ahí,
sintiendo como mi corazón se autodestruía. Bastó eso para tomar impulso y ejecutar mi venganza. Contraté a un actor, un hombre con porte distinguido, de esos que se anuncian para actos de protocolo o acompañantes de eventos. Le expliqué: necesito que entres en mi casa y actúes como si fueras el nuevo dueño y pareja de mi esposa. Quiero que tomes posesión de todo mientras yo lo observo. Me preguntó si era una broma, si se trataba de un show televisivo o una cámara oculta. Le dije que no importaba, que pagaría lo que hiciera falta. Aceptó con total frialdad, como quien se presta a una farsa de teatro. Y así se concretó el último acto. Y llegamos a la noche en que la espero, escuchando el audio, irrumpiendo en casa, y viéndola balbucear explicaciones. No me guardo el show en el bolsillo. Le hago la seña al actor para que entre, la abrace y declare que la casa es suya. Observo la expresión de Elena, que se debate entre la rabia, la humillación y el terror. Ve que no bromeo, que estoy decidido. Y comprendo que, por primera vez, soy yo quien lleva las riendas, quien lanza el golpe final sin pedir explicaciones. Elena me suplica que no sea así. Me jura que todo puede arreglarse, que ya no volverá a suceder. En un punto, ni siquiera la escucho, es como el murmullo del viento. Me importa un comino si piensa que estoy loco o que exagero. Toda la rabia contuvo su respiración, y es ella la que se siente indefensa, arrinconada. El desconocido con traje la rodea con un brazo y la llama mi vida. Y yo me limito a dejar los papeles de divorcio sobre la mesa. No pronuncio palabra, excepto para decir: ya has perdido tu máscara. Yo perdí la mía. Se acabó. Ni siquiera sueno furioso, sino cansado. Héctor, esto no puede ser así. Me grita, jadeando, casi sin aire. Lo nuestro no puede acabar así. Hace tiempo que acabó, murmuro. Y ahí estoy, viéndome a mí mismo en el reflejo de una ventana, con las cuencas de los ojos hundidas. Parezco un cadáver, la sombra de quien una vez fue un esposo leal. Pero, ¿dónde vas a ir? ¿No vas a darme tiempo de explicarte? Tú sabías a lo que venías, susurro, repitiendo su frase, y me doy la vuelta. Lo último que miro antes de salir es el anillo en el lavabo, donde lo dejé aquella noche. Sigue ahí, una argolla plateada brillando con la luz del pasillo. Por un segundo, me quedo tentado a tomarlo. Pero no. Lo dejo. Cuando salgo a la calle, la brisa nocturna me golpea el rostro. Monto en mi auto y arranco, sintiendo un vacío que pesa más que cualquier carga que haya llevado antes. Sin embargo, noto algo: ya no soy el hombre que se paraliza, ni el que se culpa, ni el que guarda silencio por miedo. Soy un tipo distinto, que se ha quedado sin lágrimas, sin palabras y, tal vez, sin esperanzas. Pero sigo vivo. Y a partir de este momento, me propongo recuperar mi vida, por mí y para mí. Conduzco sin rumbo un rato, sumergido en el silencio. Me detengo en una gasolinera en las afueras de la ciudad, compro una botella de agua y un café, me limpio el sudor de la frente. Miro mis manos. Están temblando. Me pregunta el encargado de la tienda si me siento bien. Asiento con la cabeza, sin decir nada. Asterisco asterisco nunca asterisco asterisco le contaría a un extraño lo que acabo de hacer. La locura que acabo de presenciar. Regreso al auto. Me quedo allí, en el estacionamiento, escuchando mi respiración. El recuerdo de Elena y Marco en el sillón, el audio de Aún siento tus manos, el cuchillo japonés, las burlas, mi anillo sobre la repisa, todo me retumba en la cabeza. Una parte de mí se pregunta si me he pasado de la raya con esa puesta en escena. Si no hubiera sido preferible enfrentarla con la verdad, hablarlo, romper en llanto y luego divorciarnos de manera civilizada. Pero no. Algo en mi interior necesitaba esa descarga, esa forma de demostrarle que asterisco asterisco yo también puedo romper las reglas asterisco asterisco. Ella me robó la confianza y el respeto, y yo le quité la estabilidad y la tranquilidad con ese golpe teatral. No me enorgullezco, pero tampoco me arrepiento. A ratos, se me ocurre que este era el único camino que me quedaba para cerrar el círculo y no arrastrar la humillación hasta la tumba. Con el motor encendido, decido darle dirección a mi viaje, asterisco asterisco Richmond, Virginia asterisco asterisco. Ironías de la vida, allí viví gran parte de mi juventud, allí se encuentra ahora la casa donde vive mi madre,
aunque no está enferma. Conduzco toda la noche, recordando escenas de mi niñez como si fueran flashbacks de una película antigua. Veo a mi padre, a mi hermano, la pequeña bicicleta roja que tuve a los 7 años, la cicatriz que me hice al caer. Recuerdo, además, un consejo de mi padre: Héctor, hijo, cuando algo se rompe, uno debe intentar arreglarlo. Pero si no se puede, hay que dejarlo ir. Quizás por eso colecciono relojes inservibles, intentando devolverlos a la vida. Pero un matrimonio no es un objeto con engranajes, a veces la falla está en el corazón de uno, en la grieta invisible que corroe todo desde adentro. Durante el trayecto me doy cuenta de algo: no siento ganas de llorar *. Estoy vacío, y eso me asusta y me calma a la vez. Un escalofrío me sacude la columna. Siento que la parte de mí que creía en la fidelidad, en el calor hogareño, en la complicidad con Elena, ha muerto. Tengo la impresión de que estoy asistiendo al funeral de mi propio amor. Me pregunto si, con el tiempo, sabré rehacer mi vida, o si quedaré atrapado en este gesto de venganza. Pero eso no me lo pregunto con urgencia. Estoy exhausto y, de momento, me conformo con seguir conduciendo. Hago una parada a medianoche en un motel de carretera, un sitio cutre con luces de neón parpadeantes y un olor a humedad que penetra la pared. Me alquilo una habitación. No es gran cosa: una cama matrimonial, una mesa con una lámpara, un lavabo sin gracia y un espejo que me devuelve la imagen de un hombre con el rostro envejecido antes de tiempo. Me desnudo parcialmente, me doy una ducha tibia. Siento que el agua me quema la piel. Me quedo un rato viendo las gotas deslizarse por mi pecho. Y de pronto, me descubro con la mano en la frente, como si quisiera arrancarme la memoria. Recuerdo la primera noche que pasé con Elena, tantos años atrás, en un lugar parecido. Nos fundimos entonces en un abrazo torpe pero lleno de emoción, nos reímos de nuestras ansias. Ahora, en cambio, me siento como un extraño observando un cuerpo cansado que no encuentra reposo. Me acuesto sobre las sábanas raídas, intento dormir. Pero cada vez que cierro los ojos, veo la escena de mi propia obra de teatro, esa en la que le cedo las llaves de mi casa a un desconocido para que la llame querida, y la someta al pánico de perderlo todo. También me asaltan imágenes confusas de la infidelidad, de la respiración entrecortada de mi mujer sobre otro cuerpo, del cuchillo japonés con el filo reluciente. Sé que me espera una noche larga. Imagino al actor sosteniendo el sobre con los documentos del divorcio, diciéndole a Elena: será mejor que firmes. Ella, con los ojos rojos, rota por el estupor. Marco, quizás, llamándole para preguntarle qué pasó, y ella sin poder darle una respuesta. Una parte de mí se regodea en ese cuadro, como si me alimentara de la humillación que ella pueda sentir, del mismo modo que me humilló a mí. Pero otra parte, más humana, lamenta lo que nos ha llevado a esto. Me pregunto en qué momento dejamos de ser compañeros para convertirnos en enemigos. Vuelvo a sentir un golpe de culpa, un pellizco interno que me dice: si la hubieras escuchado, si hubieras sido menos monótono, si le hubieras preguntado qué le dolía, pero ya es tarde. Sé que es un mecanismo de defensa culparme a mí. Me es más fácil pensar que podría haber hecho algo. Sin embargo, ella cruzó esa línea de la traición consciente. Es un hecho. Aun si yo hubiera sido un marido distante, no la obligué a acostarse con otro hombre. Cada adulto asume sus propias decisiones. Amanece sin que haya pegado ojo más de un par de horas. Me revuelco en la cama, asomo la cara por la ventana del cuarto y veo el sol despuntando. Las nubes rosadas me recuerdan que es un nuevo día, aunque para mí se siente como el ocaso de mi antigua vida. Me visto sin ganas. Meto mis pocas pertenencias al maletín y arranco rumbo a la carretera otra vez. Pienso, mientras conduzco, en mis relojes rotos. Los imagino alineados en el estante, con el polvo acumulado. No sé si volveré a verlos. Tal vez sí, tal vez no. Para ser honesto, ya ni siquiera recuerdo cuántos son. ¿10? ¿15? Cada uno con una historia y un desperfecto distinto. Hay relojes con carátulas oxidadas, otros con cristales resquebrajados y engranajes sucios de aceite reseco. Son la metáfora de mi matrimonio. Gente rota que necesita una segunda oportunidad. Pero no siempre la hay. Me pregunto si, con el tiempo, podré arreglar al menos uno de esos relojes y ponerlo en hora.
como un símbolo de que no todo está perdido. El trayecto se alarga, las horas pasan. Me detengo a comer algo. Apenas pruebo bocado. El café me sabe agrio. Recibo un par de llamadas en el celular. Miro la pantalla, número desconocido. No respondo. Sé que puede ser Elena, intentando explicarme o maldecirme. Tal vez Marco. O un abogado. No quiero saberlo todavía. Acelero. Siento la adrenalina de la velocidad. Me doy cuenta de que me he convertido en un tipo más temerario de lo que era cuando era un ciudadano modelo. Una parte de mí se suelta, se libera, me hace pisar el acelerador como si estuviera huyendo de un incendio. A la altura de un cartel que señala Bienvenido a Richmond bajo un poco la velocidad. Me estaciono a un lado de la carretera y apago el motor. Dejo que el silencio me envuelva. El aire frío de la mañana entra por la ventana semiabierta. Observo los árboles, las señales, el cielo encapotado. Me invade un sentimiento extraño, estoy en un lugar que solía llamar hogar, pero ya no me reconozco aquí. El rumor de un tren a lo lejos me recuerda los atardeceres de mi infancia. Mi madre sigue viva, pero no pienso aparecerme frente a ella con esta cara de fantasma. Decido buscar un sitio para quedarme un par de días y ordenar mis ideas. Me hospedo en un hotel algo mejor que el anterior, un lugar con alfombras limpias y olor a desinfectante. Deposito mi maleta, enciendo la televisión como ruido de fondo y me siento en la cama, sin saber qué hacer. Paso varios minutos mirando mis manos, preguntándome si debería llorar. Pero ya no queda nada. Solo un agotamiento atroz. Entonces, me llama la atención un espejo de cuerpo completo que hay frente a la cama. Miro mi reflejo. Me desabrocho la camisa y veo mi pecho con algunos mechones canosos. Me pregunto si Elena lo encontraba poco atractivo, si en algún momento me comparó con la firmeza del torso de Marco. Siento un ligero arrebato de furia, pero se diluye rápido. A fin de cuentas, no hay nada que hacer. Mi pasado con ella es una puerta cerrada. Solo quiero que firme el divorcio y se quede con lo que quiera. Mi mejor venganza es ser libre, sin deudas emocionales. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? No hay moraleja limpia en la traición y la venganza. Solo un hombre que carga con un silencio seco y un dolor que hierve por dentro. Sigo convencido de que, si lo hubiera descubierto antes, quizás hubiera buscado terapia de pareja, o un respiro de nuestro día a día, o un cambio de escenario. Pero la realidad es que nos envenenamos mutuamente. Ella con sus mentiras, yo, con mi empeño en callar y soportar. Y cuando explotó, ninguno de los dos quiso recoger los pedazos. En un momento dado, la televisión emite un anuncio de venta de relojes de colección. Mi atención se concentra en la pantalla. Veo un hombre promocionando un viejo reloj de bolsillo, diciendo que es una joya que no debe perderse. Me quedo absorto. Pienso en mis relojes, en su silueta, en los engranajes que se mueven con precisión cuando logras ensamblarlos bien. Y me pregunto, ¿podré yo ensamblar las piezas de mi vida de nuevo? Pienso que sí, de una forma u otra. Llevará tiempo. Tal vez deba buscar un trabajo nuevo, un lugar distinto. Tal vez me convenga dejar atrás esta ciudad, o mudarme definitivamente a otro estado. Me asalta, sin embargo, una imagen de Elena llorando, de sus manos temblando al ver cómo yo le quito la casa y se la cedo a un actor pagado. Pero así son las cosas. Fui compasivo durante años y ella lo pisoteó. Yo tenía derecho a un cierre drástico, un capítulo final que me liberara de suplicar o rogar. Al día siguiente, me levanto, me aseo, voy a un café de la zona. Desayuno unos huevos revueltos con tostadas. Alguien en la mesa contigua hojea un periódico local y veo un titular. Instructor de artes marciales abre nuevo centro en Arlington. Me pregunto si se referirán a Marco. Sonrío con cierta amargura. Todos seguimos adelante, supongo. Quizá Elena acabará viviendo con él o, quién sabe, descubrirá que tampoco era lo que imaginaba. No me incumbe. El dolor no se va, pero dejo de agarrarme a él como un náufrago a un tablón. Lo empiezo a soltar, despacio. Paso varios días en Richmond, resolviendo asuntos menores, visitando lugares de mi adolescencia. El divorcio es un trámite en marcha, mi abogado me envía documentos, me pide confirmaciones.
Digo que adelante, que firme lo que quiera. No pretendo quedarme con mucho, apenas un par de muebles y mi coche. De los relojes, no sé. Si algún día vuelvo a la casa, los rescataré, si no, prefiero pensar que los guardo en mi memoria. Desde aquí, contemplo el sol poniente y me digo a mí mismo, estás vivo, Héctor. Has de continuar. Repite en mi cabeza la frase de mi padre, cuando algo se rompe y no se puede reparar, hay que soltarlo. El penúltimo día, voy caminando por el malecón del río James, que atraviesa la ciudad. El agua está serena, el cielo se tiñe de naranja. Un hombre mayor, sentado en un banco, me observa. Le devuelvo la mirada. Él asiente con un gesto de reconocimiento, como si adivinara en mis ojos un pozo de tristeza. Quisiera decirle que no se preocupe, que la pena está ahí, pero que no la alimentaré. Los hombres no lloran, susurra mi memoria, pero mis ojos están húmedos. Al final, sí, se me escapa una lágrima. Solo una. La dejo rodar, y al sentirla en la mejilla, comprendo que es lo más parecido a cerrar el ciclo. No me avergüenza. Llorar en silencio, en medio de un atardecer cualquiera, no me hace menos hombre. Me hace humano. Regreso al hotel y miro el celular. Tengo varios mensajes de texto de Elena, que supongo contienen explicaciones, ruegos o insultos. Borro algunos sin abrirlos, otros los leo sin contestar. Uno dice, ¿por qué me hiciste esto? Yo te amaba. Otro, no era lo que crees. Marco es solo, no termino de leerlo. Apago el aparato. Siento un cansancio infinito. Ya no me interesa seguir atado a esa historia. Aún así, un pedazo de mí se conmueve, porque, por muy herida que esté mi alma, no puedo negar que alguna vez la quise con todo mi ser. La mañana siguiente, recojo mis cosas del hotel, pago la cuenta y conduzco hasta la casa de mi madre. Ella se alegra de verme, se sorprende porque no la había avisado de mi llegada. Me abraza con sus brazos frágiles, me dice, estás muy flaco y me ofrece un caldo que huele a hogar. Me recibe con esa generosidad infinita que solo una madre puede tener. Me siento a su mesa, huelo el aroma de la comida, y, por primera vez en semanas, me invade una sensación de calor en el pecho. Ella no hace preguntas indiscretas. Sabe que si estoy aquí, es por algo grave. Me acaricia la cabeza y me dice, tranquilo, hijo. Si algo está roto, lo intentarás reparar, y si no se puede, a seguir adelante. Sonrío, con un nudo en la garganta. Le respondo que sí, que lo intentaré. Y, sin dar más explicaciones, nos quedamos en silencio, compartiendo la sopa. Quizás no necesito decirle nada más. Cuando la termine, la ayudaré a recoger la cocina y luego saldremos a pasear por el patio. Tal vez, con la brisa de la tarde, encuentre un poco de sosiego y me sienta menos roto. Han pasado ya unos días desde mi llegada a Richmond. Recibo por correo la confirmación de los papeles del divorcio, aunque me indican que falta la firma de Elena. Ignoro si ella firmará pronto o si dará largas al asunto. De cualquier modo, no regresaría a vivir con ella. Mi decisión está tomada. Merezco paz, aunque sea una paz hecha de ruinas. Me distraigo ayudando a mi madre con pequeñas reparaciones en su casa. Reparo una tubería que gotea, cambio focos que parpadean. Curiosamente, no me atrevo a tocar sus relojes antiguos, tiene un par. Tal vez aún no estoy listo para arreglar nada que me recuerde mi obsesión. Prefiero dejarlos rotos, cubiertos de polvo, como testigos de lo que fui. Una tarde, me llama el abogado y me dice que Elena ha respondido con una propuesta de repartición. No discute la mayoría de los términos. Así que, probablemente, la casa se quedará a medio vender o la dejará en manos de un banco. Tampoco me importa. Tomo mis cosas, la ropa que me he traído. Lo demás, que se lo quede ella. El mobiliario, los recuerdos, las fotografías. Quizás guarde algunas en un cajón, quizás las queme. Ya no lo sabré. Siento esa mezcla de liberación y pena. Uno no entierra tantos años de vida en pareja sin sentir que algo se desgarra. Una semana más tarde, estoy en la cocina de mi madre, preparando café. Mi celular suena. Veo que es un número desconocido. Contesto por costumbre. Una voz femenina me habla.
Al principio creo que es Elena, pero no, es la recepcionista de la empresa donde trabajo, preguntándome cuándo regresaré. Me doy cuenta de que tengo un trabajo, de que la vida sigue. Le respondo que pronto, que ando arreglando asuntos personales. Me ofrece su ayuda, me dice que algunos colegas preguntan por mí. Le doy las gracias. Cuando cuelgo, se me dibuja una media sonrisa. He estado tan concentrado en la traición, la venganza y el divorcio, que olvidé que soy un analista financiero, que tengo un puesto y compañeros de oficina. Puede que regrese, o puede que presente mi renuncia y busque algo más en la ciudad. No he decidido. Pero al menos sé que la vida no se detiene. Por la noche, abro una de las maletas donde guardé papeles viejos y encuentro la prueba de ADN que me llegó por correo. Ni siquiera la había revisado con atención. El informe genético me dice que soy un 60% de ascendencia mexicana, un 25% española y un 15% desconocida, o algo así. No me aporta nada útil, salvo la confirmación de que soy el mismo Héctor Gallardo que siempre he sido, un mestizo del suroeste, sin mayor encanto que mi propio nombre. Cierro el sobre y lo tiro a un cajón, con la certeza de que mi identidad no proviene de ningún código genético, sino de mi voluntad de seguir adelante a pesar de la herida. Pasan otras 2 semanas. Recibo una notificación, el divorcio se ha oficializado. Elena y yo quedamos legalmente desvinculados. No hay hijos ni patrimonio extenso en juego, así que el proceso ha sido rápido. Me siento junto a mi madre en la sala, contemplo el atardecer tras la ventana. Un reloj de pared marca las 6. Escucho el tic-tac que resuena fuerte. Me quedo varios minutos con la vista perdida. Siento ganas de confesarle a mi madre todo lo que me ha sucedido, pero algo me dice que no hacen falta los detalles. Ella pone una mano sobre mi hombro y me ofrece un gesto de ternura. Hijo, ¿te gustaría quedarte aquí un tiempo? Pregunta. Sí, mamá, contesto, sin titubeos. Tengo que recuperarme. Me siento exhausto, pero también aliviado. A veces, cerrar un ciclo es la única forma de no morir. Me levanto y voy al pequeño taller que mi padre tenía en el patio, donde guardaba herramientas y algunos trastos. Entre ellos, hay un reloj de péndulo cubierto de polvo. Lo saco con cuidado y me pongo a limpiarlo, recordando mi obsesión por reparar lo dañado. Respiro hondo. Miro cada engranaje, cada arandela. Alguna vez supe que el reloj se detuvo cuando mi padre enfermó, pero nunca lo revisé. Ahora, tomo aire y pienso en que, si soy capaz de regresar a mi pasión por arreglar relojes, tal vez sea capaz de arreglar mi vida. Me despido de ti, lector, con el final que me toca vivir, un hombre de 47 años, recién divorciado, que se quedó sin su casa, sin su matrimonio, sin su orgullo, y que, sin embargo, sigue aquí, de pie. Dicen que cuando un vaso se rompe, jamás volverá a ser como antes. Pero también existe el arte japonés del kintsugi, que repara las fracturas de la cerámica con oro, haciendo de las cicatrices algo valioso. Quizás, de algún modo, yo haré lo mismo con mi corazón. Colocaré oro allí donde quedó una grieta. No para esconder la herida, sino para convertirla en parte de mi historia. Tú sabías a lo que venías. Es la frase que me quedó marcada. Quizás sí lo sabía, quizás no. Pero hoy, con un costado del alma vacío y otro latiendo despacio, me digo que, a pesar de la traición y la venganza, estoy listo para seguir mi camino. Con el tiempo, tal vez sane. Tal vez vuelva a amar. Tal vez no. De momento, me conformo con sentir el pulso en las venas y saber que, cada día que amanece, tengo la oportunidad de reconstruirme. Libre. Sin deuda. Sin sentimientos. O al menos, sin ese sentimiento que me hacía prisionero. Meto la mano en mi bolsillo y toco la carátula de un viejo reloj que me traje del estante. Me prometo que mañana voy a intentar arreglarlo. Porque, a veces, lo roto no eligió romperse. Y no siempre tiene arreglo. Pero de vez en cuando sí. Solo el tiempo lo dirá.